y nos vamos ahora a hacer el análisis de lo político. ¿Cómo le ha ido al gobierno Petro en lo político? Tenemos dos invitados. El profesor Carlos Gamboa es profesor de la Universidad del Tolima. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a la W. Profesor Carlos. Bueno, ya voy a saludar al profesor Carlos. Antes voy con Juan Nicolás Garzón, también investigador de la Universidad de La Sabana. Profesor, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes y buenas tardes también para Paola. Visto el gobierno en este primer año, los aciertos, los retos y las dificultades en temas políticos, ¿cuál es el balance que usted haría en el primer año del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues en materia política yo diría que es un balance agridulce, quizás un poco más agrio que dulce. Y la razón tiene que ver con el hecho de que el gobierno del presidente Gustavo Petro inició con viento a favor, con unas condiciones muy favorables para adelantar pues las tan anheladas reformas que el gobierno pues planteó a lo largo de la campaña. Sin embargo, pues como ya todos sabemos a lo largo del tiempo, pues muchas de esas grandes reformas se fueron desdibujando, no salieron adelante y en buena medida eso se le atribuye o se le debe atribuir al gobierno y a la limitada, en algunos casos, capacidad que tuvo para manejar pues ese viento a favor. Dulce en el sentido quizás de que pues el gobierno logró disipar algo que creo que también es importante y es el hecho de que se pensaba, especialmente desde la hoy oposición, que íbamos a entrar en una deriva autoritaria, que las instituciones pues iban a desaparecer prácticamente a partir de la llegada del gobierno de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y pues eso claramente no ha sucedido. Y por el contrario, pues tenemos unas instituciones que con sus debilidades también han demostrado que están ahí y que efectivamente son lo suficientemente sólidas frente a los desafíos que eventualmente se pueden ir presentando. Bien, profesor, espéreme ahí, voy a saludar nuevamente al profesor Carlos Gamboa de la Universidad del Tolima. ¿Cómo está? Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la W Radio. Aquí tenemos entonces el perfil desde la universidad privada, como es la Universidad de La Sabana, universidad pública, la Universidad de Tolima. Profesor Gamboa, desde su perspectiva, ¿cómo le ha ido al gobierno del Gustavo Petro en términos políticos, en la política? Bueno, yo creo que podemos hablar de un balance de claros oscuros. Es decir, hay unos aspectos muy favorables y hay unos aspectos aún que el gobierno debe ajustar. Entre los aspectos favorables, por ejemplo, tenemos que empezar diciendo que una reforma de la magnitud que ha planteado este gobierno no se puede ejecutar en un año, ni siquiera en un periodo de gobierno. Muchas de las cosas que se hagan bien en este gobierno, muchas, no todas, pero muchas, se verán reflejadas a posteriori en el impacto en la política nacional y regional. Por lo tanto, hay que entrar con ese rasero a medir lo que se ha hecho en un año de gobierno. Lo segundo que podemos decir es que hasta ahora las fuerzas que han gobernado este periodo, muchas de ellas se habían enfrentado siempre a estar en la oposición, a mirar el ejercicio político desde otra óptica. Todos sabemos que una cosa es plantear un ejercicio de oposición y otra cosa es ejecutar las políticas de un gobierno o un Estado. En ese sentido, creo que también ha sido un año en que le ha tocado al gobierno y a todo el equipo aprender que la política se enuncia bajo un discurso, pero se ejecuta bajo otro. Y unir esos dos discursos es un reto enorme, porque requiere mucho tiempo, mucho aprendizaje y mucha trayectoria. Sin embargo, yo diría que en ese sentido, las reformas que ha liderado, los proyectos que se han instalado como ejes centrales de la transformación, han sido pertinentes. Y un tercer aspecto que yo pondría en este primer análisis es entender que en el primer ejercicio que se hizo de pacto nacional, que el presidente Petro quiso llevar el pacto histórico a un pacto nacional, creo que un error al creer que las fuerzas que no quieren el cambio pueden ayudar a construir el cambio. Yo creo que aquí hay un país que no quiere cambiar, es un país de unas minorías, un país de los privilegiados que han tenido durante más de 200 años la República
al servicio de los intereses y por supuesto va a ser muy difícil llegar a un consenso con ellos para transformar, al menos en este primer periodo de gobierno. Si llegaran a existir periodos de gobierno similares a este, con un enfoque bajo lo social, con un enfoque también de dar las garantías para las mayorías, posiblemente más adelante el país esté preparado para hacer un consenso. Pero de entrada es imposible convocar a toda esa fuerza a que haga parte del pacto nacional. Entonces yo creo que ese primer año, con ministros, con personas que participaron en el gabinete, pues precisamente se vio esa contradicción, porque se convocaron a unas fuerzas que no van a caminar de manera decidida hacia esas transformaciones porque poseen muchos intereses en el lado contrario. Profesor Juan Nicolás Garzón de la Universidad de La Sabana. Ustedes nos han manifestado aquí en esta conversación pues que el balance es agridulce por su lado y por el lado del profesor de la Universidad del Tolima, pues claroscuro. Pero, ¿cómo ven el futuro frente justamente a esas reformas que se están tramitando en el Congreso debido a todo el escándalo que se ha vivido recientemente en el país por las irregularidades en las que está involucrado el hijo del presidente Gustavo Petro y que han hecho que ya otros partidos que supuestamente todavía están en la coalición pues estén proponiendo salirse? Tal vez esas reformas no tengan futuro, tal vez ahí es donde vamos a empezar a ver esa crisis de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro en materia política. Pues Paola, yo creo que efectivamente tienen un camino complejo las reformas que recorrer y la razón tiene que ver con lo que tú misma has enunciado y es que existen un número, digamos, no menor de situaciones que han venido teniendo lugar y que han afectado precisamente eso que es la gobernabilidad del presidente. Y es interesante verlo en la medida en que precisamente si lo comparamos con lo que pasaba hace un año, cuando se da, digamos, que es natural, ¿no? Al principio del gobierno hay un gran capital político, hay unas grandes como condiciones, hay una gran expectativa, pero también hay que decir, pues que, digamos, desde el punto de vista político, desde lo que era la coalición de gobierno, desde lo que había en el Congreso, pues había unas condiciones dadas para que las reformas, pues progresivamente se fueran decantando y se adelantaran, digamos, muchas transformaciones. Quizás una explicación digamos, al deterioro de ese margen de gobernabilidad del presidente no tiene que ver solamente con los escándalos que naturalmente afectan al gobierno, sino también un poco con la manera en la que ese capital político se fue gastando y cómo terminó siendo en alguna medida el gobierno de ambicioso. El profesor Gamboa mencionaba hace un momento que efectivamente las condiciones, la estructura, digamos, de poder en el que hay en el país seguramente no estaba preparada para o no está preparada para tener un gobierno de las características del presidente Gustavo Petro. Y seguramente ha sido así o es así, pero también hay que decir que el mismo gobierno ha torpedeado su propia coalición, el presidente la deshizo básicamente a través de un tuit y eso también pues va a generar o tiene un impacto y lo seguirá teniendo en la capacidad que tenga el gobierno para adelantar reformas que, de nuevo, son bastante ambiciosas, que en el momento en el que todas las condiciones que estaban dadas para adelantarlas progresivamente, se lanzó a hacer cambios bastante estructurales, bastante fuertes, y eso, pues, efectivamente no terminó materializándose como seguramente el gobierno quería, y en adelante, pues, tiene un camino bastante difícil que recorrer porque esas condiciones han cambiado estructuralmente, y esa oposición, por supuesto, y esos grandes actores de poder que se contraponen al gobierno del presidente Petro, pues seguirán existiendo y ahora con esta coyuntura, pues naturalmente tienen además como más elementos para torpedear y para acusar al gobierno de no tener, digamos, ni las cualidades políticas ni éticas para adelantar esas reformas que el gobierno está pretendiendo hacer. Profesor Gamboa, ¿usted también cree que el presidente Gustavo Petro ya se gastó en este primer año todo su capital político y entonces qué puede pasar a futuro? ¿Le va a tocar recurrir a la famosa mermelada? Bueno, yo creo que sí hay un desgaste del capital político, es evidente, y creo y comparto como lo dice el profe, que se debe también a ciertas falencias en la forma en que se ha concebido la política estatal y creo que desaprovechó un momento clave que eran
después de los primeros 6 meses, tuvo un momento en que pudo haber avanzado de manera decidida en las reformas, pero creo que fue de alguna manera ambicioso querer sacar todas las reformas al tiempo. Y ahí hubo un error estratégico, yo diría, desde mi punto de vista. Creo que hay un desgaste, obviamente. La oposición va a capitalizar todos estos nuevos elementos que van apareciendo, y no solo va a aparecer temas como el que está en este momento en el tintero, el problema del hijo del presidente, sino van a aparecer nuevos sectores, porque precisamente el ejercicio de poder se va a constituir y va a fortalecer el contrapoder buscando nuevos elementos que impidan avanzar hacia la reforma. Uno, en un escenario ideal, podría decir, el presidente Petro tendría que dosificar el tema de las reformas, tendría que buscar coaliciones más fuertes, pero además, para evitar caer en el viejo modelo de la mermelada, lo que llamamos la mermelada, yo creo que hay que convocar las fuerzas de la ciudadanía. Yo creo que el gobierno le ha faltado también saber comunicar a la ciudadanía en un proyecto comunicativo eficiente, real, certero, cuáles son las propuestas reales que hay, cuáles son los factores de cambio. Porque cuando uno analiza las reformas, casi siempre se filtran a través de los medios de comunicación o a través de los medios alternativos o a través de las redes, pequeñas dosis de lo que significa una reforma. Y la ciudadanía en general no tiene claridad en torno a qué es lo que tiene que movilizar. Yo creo que al presidente Petro le va a tocar hacer en un ejercicio comunicativo, desde su gobierno, un ejercicio comunicativo más certero y convocar a las fuerzas ciudadanas a impulsar los proyectos, a impulsar las reformas, sobre todo aquellos aspectos que son estructurales en su propuesta de cambio. Si no, vamos a terminar teniendo unas reformas en las cuales van a ser meramente cosméticas, porque no van a poder avanzar de manera profunda en los cambios estructurales que requiere el país. Profesor Carlos Gamboa, en la Universidad del Tolima, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Juan Nicolás Garzón, en la Universidad de La Sabana, también muchas gracias. Mire, cerramos este segmento, vamos a hablar de paz, nos queda muy poco tiempo, pero cerramos este segmento con una noticia política que no es menor. Estaba la expectativa de que mañana se diese una reunión del Partido Verde para definir si siguen en la coalición de gobierno o si se salen de la misma y se convierten en un partido independiente. Pues miren ustedes, acaba de salir este documento del Partido Verde. El Partido Verde toma una decisión. Bueno, toma una decisión que no es tomar una decisión. La reunión que se iba a desarrollar mañana, como dice ahí, para tratar temas propios del partido, ha sido pospuesta. ¿Quiénes firman? Note usted, por favor, los copresidentes, Antonio Navarro, Rodrigo Romero, y oiga bien Carlos Amaya. ¿Por qué es importante o por qué llamo la atención sobre este último? Porque Carlos Amaya es el que es candidato, ¿no? Sí. Y entonces tomar una decisión en este punto, cuando su candidatura a la gobernación de Boyacá ya va avanzando, y decir de repente, nos salimos de la coalición de gobierno, puede ser un golpe mortal a su candidatura. Y de pronto por ahí va el asunto. No lo sabemos. El hecho es que la noticia es, Paola, que esta reunión que se esperaba se realizara mañana, no se va a tomar y no hay fecha. En la carta no queda fecha definida para cuándo se va a definir si el Partido Verde sigue en la coalición de gobierno o se va de la misma. Es que es una decisión bien difícil, Juan Pablo, y ellos lo que dicen ahí, o como justifican este aplazamiento, es que necesitan mayores elementos de conversación que los permita vislumbrarse como partido, con una postura clara y constructiva respecto al gobierno y a su primer año. Ahí es donde empieza a ponerse o a mostrarse este pulso que va a haber entre los miembros de la Alianza Verde, del Partido Verde, que unos se quieren ir, otros no, pero pues en medio de todo están las elecciones.